Imagina una vida donde todo está planeado, donde cada paso que das está cuidadosamente calculado, y sin embargo, no importa cuánto lo intentes, algo falta. Esta era la realidad de Ethan Carter. Un niño de 6 años confinado a una silla de ruedas. Su mundo se encogía con cada día que pasaba. Su padre, John Whitmore, un exitoso hombre de negocios, creía que la protección y el control eran todo lo que Ethan necesitaba. Pero Ethan anhelaba algo más. Una vida más allá de los muros de su mundo meticulosamente controlado. Entonces, un día, algo inesperado sucedió. Una niña descalza y despeinada apareció en su jardín. Sophie Martin, una niña sin hogar ni familia. Sin embargo, ella trajo algo que Ethan no había sentido en años. Alegría. Con una simple sonrisa, Sophie hizo que Ethan volviera a sentirse como un niño normal. Lo trató como nadie más lo había hecho. Y en ese momento todo cambió. Pero cuando John, por miedo y control, apartó a Sophie, sin saberlo, empujó a su hijo a un silencio que tardaría días en romper. ¿Qué sucede cuando un padre se da cuenta de que lo que más temía era en realidad lo que su hijo necesitaba? Observar cómo John Whitmore enfrentaba las consecuencias de sus decisiones e intentaba corregir las cosas antes de que fuera demasiado tarde. Curioso por cómo se desarrollaba todo, seguía observando para saber qué pasaba después. Ethan Carter nunca había conocido una vida como la de los otros niños. A los 6 años, su mundo era de un silencio controlado donde cada movimiento estaba calculado, cada respiración estaba planeada. Se sentaba en su silla de ruedas junto a la ventana, viendo pasar el mundo, incapaz de unirse a las risas de otros niños que corrían afuera. Su padre, John Whitmore, un empresario de gran éxito, había construido una vida de seguridad y precisión alrededor de su hijo. Todo en su casa estaba organizado, predecible y clínico. Pero mientras Ethan miraba el jardín iluminado por el sol, faltaba algo que no podía nombrar, pero que sentía profundamente. Ethan quería correr. Quería reír sin sentirse obligado a liberarse de las ataduras de su cuerpo. Había aprendido a aceptar el ritmo lento de su vida. Pero por la noche, en el silencio de su habitación, cerraba los ojos y soñaba con lo que se sentía moverse. Moverse de verdad. Pero esos sueños siempre terminaban con un amargo despertar. Sus piernas seguían inmóviles. Su mundo seguía confinado al espacio de su casa. Y entonces, una tarde, todo cambió. Empezó con un suave susurro en la puerta, apenas audible, como una brisa susurrante. Ethan se había acostumbrado al silencio que lo rodeaba, a la quietud que rodeaba su silla de ruedas. Nunca esperó que nada rompiera la monotonía. Pero hoy había algo diferente. A través de la grieta de la valla, apareció una niña no mayor que Ethan, con el pelo alborotado y los pies descalzos. No parecía importarle la suciedad de su ropa ni su aspecto. Había una especie de libertad en ella, una locura que Ethan no podía comprender. «Oye», dijo con voz alegre y sin vacilaciones. «¿Quieres jugar?» Ethan parpadeó sorprendido, sin saber cómo responder. Todos los demás lo habían mirado con lástima, ignorado o peor aún, tratado con silencio. Pero esta chica lo miró, realmente lo miró y le preguntó si quería jugar como si fuera solo un niño más, solo una persona más. «¿Quién eres?», preguntó Ethan con voz temblorosa y curiosidad, con el corazón acelerado. «Sophie», respondió ella encogiéndose de hombros con una sonrisa que hizo que Ethan sintiera que la conocía de años, aunque acababan de conocerse. «Vivo a la vuelta de la esquina. Te vi por la ventana». Ethan no estaba seguro de por qué, pero le devolvió la sonrisa. Sophie no lo miró con lástima ni preocupación. En cambio, parecía emocionada. Incluso pasaron horas juntos ese día. Sophie no trató a Ethan como un niño frágil que necesitaba cuidados constantes. Empujó su silla de ruedas por el jardín, riendo, mientras los dos corrían entre los árboles, con el viento soplando a su alrededor. Por primera vez en mucho tiempo, Ethan sintió la oleada de alegría que había estado extrañando. Alegría real.
No del tipo forzado, sino del que surge de forma natural. Para cuando el sol empezó a ponerse, Isen se reía tan fuerte que le dolían los costados. No se había sentido tan libre en años. Sophie le había mostrado algo que ni siquiera sabía que necesitaba. La capacidad de reír sin restricciones, sin preocuparse por lo que pensaran los demás. Era una muestra de cómo podría ser la vida si las cosas fueran diferentes. Pero en el momento en que Sophie se fue, el mundo volvió a sentirse tranquilo. Isen se sentó solo junto a la ventana, con el corazón todavía corriendo de la risa por la conexión que había compartido con ella. No pudo evitar preguntarse por qué Sophie había entrado en su vida, y por qué sentía, como si fuera la única persona que realmente lo veía. Al día siguiente, Sophie regresó. No llamó ni se anunció. Simplemente pasó por el hueco de la puerta, con una sonrisa tan brillante como siempre. Pensé que te aburrirías, dijo, dejándose caer en el césped junto a él. ¿Quieres ir a otra carrera? Durante horas jugaron. Sophie inventó juegos. Le contó historias de su vida, de cómo una vez durmió bajo un árbol, de cómo nunca tuvo un lugar al que llamar hogar. Sophie era salvaje y despreocupada, sin la carga de las limitaciones del mundo que la rodeaba. Y Isen, por primera vez en su vida, se sintió vivo. Pero el padre de Isen, Jon, no estaba impresionado. Desde la ventana de su oficina en un rascacielos, vio a Sophie correr junto a la silla de ruedas de Isen, empujándolo por el jardín, riendo como si fuera lo más natural del mundo. El rostro de Jon se tensó. Nunca había sido de los que se dejaban sorprender, y esta intrusión inesperada no era algo para lo que estuviera preparado. Bajó furioso al jardín. Sus pasos resonaban con fuerza en el suelo de mármol. ¿Quién eres? Jon, exigió con voz fría, sus ojos entrecerrándose. Sophie congeló sus ojos abiertos, de miedo por un momento antes de dar un paso atrás. Soy Sophie. Solo estaba jugando con Isen. La ira de Jon estalló, pero su corazón se aceleró con algo más. Miedo. Quizás no tenía idea de quién era esta chica, de dónde venía o por qué se sentía tan cómoda con Isen. La sola idea de que alguien ajeno a su vida cuidadosamente controlada entrara en su mundo lo ponía nervioso. No tienes permiso para estar aquí. Jon espetó, agarrando a Sophie del brazo. Vete ahora. El rostro de Sophie se ensombreció de ira, pero no dijo nada. Solo se giró hacia Isen. Su expresión se suavizó antes de volver a mirar la puerta y salir. Isen vio cómo se le encogía el corazón. Nunca había visto a su padre tan enojado. Antes y eso lo hacía sentir pequeño, insignificante. Quería llamar a Sophie para explicarle que lo sentía, pero las palabras se le atascaron en la garganta. En lugar de eso, se sentó allí sintiendo el peso de las acciones de su padre. Los siguientes días fueron diferentes. La casa, que siempre había estado tranquila, se sentía más vacía que nunca. Isen se quedaba en su habitación, evitando los intentos de su padre de hablar con él. Se negaba a responder a sus preguntas. No jugaba a los juegos que su terapeuta sugería. Ya ni siquiera miraba por la ventana. Jon no sabía qué hacer. Cuanto más intentaba interactuar con Isen, más se encerraba en sí mismo su hijo. No tenía ni idea de que no eran sus dones ni sus rutinas cuidadosamente planeadas lo que Isen necesitaba. Era a Sophie. Pero Jon no lo entendería hasta que fue casi demasiado tarde. Los días pasaban en una silenciosa tormenta de tensión. La casa de Jon Whitmore, que una vez se había sentido como un santuario de control, ahora se sentía como una prisión para Isen. Los intentos bien intencionados de su padre por animarlo fracasaban. Juguetes nuevos, golosinas especiales, incluso sus comidas favoritas. Todo no significaba nada. Isen ya no mostraba interés en nada.
ni siquiera en las pequeñas alegrías que una vez le trajeron consuelo. Él apenas hablaba, apenas movía los ojos, vacíos, como si la chispa dentro de él se hubiera extinguido en el momento en que Sophie se fue. John no entendía qué estaba pasando. Lo intentó todo. Trajo a casa un nuevo juego de trenes, uno de esos modelos caros con más de 200 piezas, del tipo que creía que devolvería la vida a Isen. Hizo que su ama de llaves preparara el postre favorito de Isen, pastel de chocolate con glaseado extra. Y cuando nada de eso funcionó, contrató a un payaso pensando que el humor devolvería a Isen a su antiguo yo. Pero nada de eso funcionó. Isen ni siquiera se inmutó. Solo miró por la ventana con su expresión vacía. John estaba perdiendo el control. Siempre había sido así para él. Su vida se basaba en la precisión, el control y la previsibilidad. Todo tenía su lugar. Todo sucedía por una razón. Pero ahora, aquí estaba, atrapado en su propia casa con un hijo que parecía alejarse más cada día. Nada tenía sentido. Una noche, después de una cena particularmente incómoda en la que Isen se negó a comer, apenas reconoció a su padre. John se sentó frente a Isen, con el rostro cansado por los largos días llenos de silencio e intentos fallidos. Isen, dijo en voz baja, intentando romper el muro de silencio. ¿Qué pasa? Has estado tan callado que no entiendo. Durante un largo momento, Isen no respondió. Simplemente jugueteó con la manga de su camisa, haciendo pequeños nudos en la tela. Era un hábito que había desarrollado cuando estaba nervioso o no sabía qué decir. Finalmente, Isen habló. Su voz era apenas más que un susurro. Es esa chica, Sophie. A John le dio un vuelco el corazón. ¿Qué pasa con ella?, preguntó, intentando disimular la ansiedad en su tono. Los ojos de Isen se encontraron con los suyos por primera vez. En días y John vio algo que casi lo destrozó. Dolor. La expresión de Isen era dura, pero detrás de la ira había una tristeza y un abandono que John no pudo haber predicho. Ella no me compadece, dijo Isen con la voz ligeramente temblorosa. No me mira como si estuviera roto. No ve la silla de ruedas. Simplemente me hace reír. A John se le cortó la respiración. Isen, ¿por qué te importa esa chica? No es como nosotros. Es diferente. No es alguien con quien deberíamos estar cerca. Isen apretó las manos con fuerza alrededor de su camisa. No lo entiendes, susurró, con lágrimas en los ojos. No entiendes lo que se siente que alguien te trate como si fuera solo un niño. No alguien a quien arreglar. No alguien a quien castigar. Las palabras dolieron más de lo que John esperaba. Estaba tratando de proteger a Isen. ¿No era él? Sophie era un factor desconocido. Alguien de fuera de su mundo perfecto. Pero a los ojos de Isen, Sophie había sido una luz en la oscuridad. Ella lo había tratado como una persona, no como un inválido. John se recostó en su silla, aturdido por el peso de las palabras de su hijo. Lo siento, dijo, aunque las palabras le resultaron huecas. Solo quería mantenerte a salvo. La mirada de Isen se suavizó por un breve instante antes de darse la vuelta. Me hizo olvidar la silla. Me hizo sentir normal, aunque fuera solo por un rato. John no sabía cómo responder. Su mente corría mientras procesaba las palabras de Isen. La culpa se apoderaba de él. Había estado tan concentrado en el control que se había perdido lo que su hijo realmente necesitaba. Había tenido tanto miedo de dejar entrar a alguien en su mundo cuidadosamente estructurado que le había negado a Isen lo que más deseaba. ¿La libertad? Los siguientes días pasaron en una neblina. Isen permaneció encerrado en su mundo de silencio y John no podía escapar de la culpa que lo atormentaba. Sophie había llegado a sus vidas y le había mostrado a Isen algo que John no podía. Cómo se sentía vivir verdaderamente sin miedo al juicio. Pero John la había ahuyentado. Y ahora era demasiado tarde.
Los pensamientos de John se oscurecían con cada día que pasaba. Siempre había creído que la seguridad y el control eran la base de una buena vida. Pero, ¿y si se equivocaba? ¿Y si Sophie no era una amenaza? ¿Y si en su necesidad de proteger había roto la única conexión que Isen había dejado una noche después de haber pasado la mayor parte de la noche? Paseando el día por la casa. John no podía soportarlo más. No podía dejar que su hijo volviera a perderse en ese silencio. Tenía que encontrar a Sophie. Fue directo al mostrador de seguridad del edificio. Su tono era firme y decidido. Necesito ver las imágenes de la semana pasada. Quiero saber quién ha estado entrando al jardín. El guardia lo miró sorprendido, pero obedeció rápidamente. Por supuesto. Señor Whitmore. Después de unos minutos de rebobinar las imágenes, la imagen apareció en la pantalla. Sophie descalza, cruzando el hueco de la valla y caminando directamente hacia Isen. John los observó mientras jugaban, reían y compartían historias, tal como las había visto desde la ventana de su oficina. Había vida en ese jardín, algo que no había permitido durante tanto tiempo. Las manos de John temblaban mientras veía las imágenes. Por primera vez, se dio cuenta de que Sophie había sido quien había devuelto la vida a Isen. Había hecho lo que ninguna terapia ni juguetes caros podían hacer. Le había dado a Isen la oportunidad de sentirse como un chico normal otra vez. Y lo había arruinado. A la mañana siguiente, John condujo por las calles de Los Ángeles con la mente llena de culpa y determinación. No podía seguir huyendo de esto. Tenía que arreglar las cosas. No sabía qué diría cuando encontrara a Sophie. Pero una cosa estaba clara. Necesitaba encontrarla y disculparse por Isen. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Alguna vez se han dado cuenta de que han alejado a alguien que era exactamente lo que necesitaban? ¿Qué les tomó entender eso? ¿Cómo arreglarían las cosas si pudieran regresar? Comparta sus pensamientos a continuación. Tengo curiosidad por escuchar sus historias. John condujo por las calles de Los Ángeles con un propósito que no había sentido en años. Sus manos estaban apretadas en el volante, su mente concentrada y su corazón pesado por el arrepentimiento. Había pasado gran parte de su vida construyendo muros alrededor de su hijo para protegerlo. Pero ahora veía que eran las paredes mismas las que habían impedido que Isen viviera. John había pasado días lamentando su decisión de enviar a Sophie lejos, preguntándose si ya era demasiado tarde. Pero cuando vio las imágenes de seguridad, cuando vio a Isen riendo y jugando como cualquier otro niño, algo dentro de él hizo clic. Se había equivocado. Sophie no era una amenaza para Isen. Era lo único que había hecho que Isen se sintiera vivo. El día era caluroso y las calles se sentían inusualmente concurridas. Cuando John se detuvo en la pequeña calle cerca del restaurante donde había visto a Sophie por última vez, aparcó el coche y salió. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho mientras caminaba hacia el callejón donde estaban los contenedores de basura. Se detuvo frente a los contenedores, examinando la zona con la esperanza de ver a Sophie. El sol caía a plomo sobre él y el calor era casi insoportable. Justo cuando estaba a punto de rendirse, oyó un suave crujido detrás de él. Girándose rápidamente, vio a Sophie, su cabello despeinado, la chaqueta enorme que llevaba y la bolsa de con las compras aferradas en sus manos. Se congeló en el momento en que lo vio, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. La mirada de Sophie bajó al suelo mientras se preparaba para salir corriendo. Pero John dio un paso adelante, con voz tranquila pero firme. «Espera», gritó, extendiendo las manos para demostrar que no era una amenaza. «Por favor, escúchame». Sophie dudó, mirándolo con sospecha. Pero lentamente bajó la guardia. «¿Qué quieres?», preguntó en voz baja pero firme. «He sido una tonta», admitió John, y sus palabras salieron precipitadamente. «Te aparté. Tenía miedo y no vi lo que estabas haciendo por mi hijo Isen. Ha sido diferente desde que te fuiste». Ha estado callado.
No puedo arreglar eso con dinero ni juguetes. Pero tú. Se detuvo al darse cuenta de lo desesperado que sonaba. Necesito que vuelvas. Te necesito. Para ayudarlo, Sophie lo miró un largo momento. Sus ojos estaban llenos de confusión, ira y algo más, esperanza. Era el tipo de mirada que da una persona cuando la han decepcionado durante tanto tiempo. Pero aún se pregunta si las cosas podrían ser diferentes. No tengo un hogar, dijo Sophie en voz baja, con la voz quebrada. Ni siquiera tengo un lugar donde quedarme. No puedo simplemente regresar a tu vida perfecta y fingir que todo está bien. A John le dolió el corazón al oír sus palabras. Podía sentir el peso de su vida, las dificultades que había soportado, pero algo en su interior le decía que este era el momento de dar un paso al frente. Tienes un lugar con nosotros, dijo con voz sincera. Siempre tendrás un hogar con nosotros. No pido la perfección, te pido que le des a Isen la oportunidad que necesita. Él te necesita. Los ojos de Sophie se llenaron de lágrimas. No pertenezco allí, susurró. No pertenezco a ningún lugar. John se acercó un paso más. Tú perteneces a nosotros. Isen te necesita y yo te necesito. Todos nos necesitamos. Hubo un largo silencio mientras Sophie permanecía allí, con los hombros hundidos por el peso del pasado. Finalmente, asintió con una lágrima resbalando por su mejilla. De acuerdo, susurró. Volveré por él. John suspiró aliviado. Gracias, dijo en voz baja, con la voz llena de emoción. No te arrepentirás. Esa tarde, John llevó a Sophie de vuelta a su casa. Al entrar, Isen estaba sentado junto a la ventana mirando hacia el jardín. Su rostro se iluminó al ver a Sophie allí de pie. Por primera vez en días, Isen sonrió con una sonrisa real, no forzada. Sophie se acercó a él y, sin decir palabra, se arrodilló a su lado tomándole la mano. ¿Quieres salir otra vez? Sophie preguntó con su voz gentil. Isen asintió con entusiasmo. Sus ojos brillaban de emoción. Por primera vez en mucho tiempo no pensaba en su silla de ruedas. No pensaba en las cosas que no podía hacer. Todo lo que quería era estar con Sophie, jugar, vivir. Mientras Sophie empujaba su silla de ruedas por el jardín, John los observaba desde la puerta. Podía ver la alegría en los ojos de Isen, la conexión entre ellos y algo cambió en su interior. Había pasado años intentando controlar cada aspecto de su vida, pero había estado ciego a lo que Isen realmente necesitaba. No eran más juguetes ni rutinas. Era Sophie. Era la libertad de reír, de ser un niño, de sentirse normal incluso en las circunstancias más extraordinarias. Más tarde esa noche, cuando todos se sentaron a cenar juntos, había un aire de comodidad que no había existido antes. Sophie comió en silencio, mirando de vez en cuando a Isen, que charlaba sobre los nuevos juegos a los que quería jugar. John los observaba sintiéndose una calidez en el pecho que no sabía que le faltaba. Pero justo cuando pensaba que todo estaba tomando forma, sonó el timbre. John abrió y encontró a una trabajadora social en el umbral. «Señor Whitmore», le preguntó la mujer con expresión neutral. «Estoy aquí por el caso de Sophie Martin. Hemos recibido una notificación de un pariente lejano que dice ser su pariente más cercano. Ha solicitado la custodia». John sintió un escalofrío recorrerlo. No se esperaba esto. Sophie ya no era solo parte de su familia. Era su hija, al menos en su corazón. No estaba listo para perderla. Los siguientes días fueron un borrón de reuniones con abogados y trabajadores sociales. John luchó con uñas y dientes por el lugar de Sophie en su familia. No se trataba de sangre. No se trataba de papeles legales. Se trataba de amor. Y eso era algo que ningún tribunal podía arrebatar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó la decisión. John recibió la llamada mientras estaba en la oficina. El juez había fallado a su favor. Sophie podía quedarse. Era oficialmente parte de la familia Whitmore. Esa noche, mientras estaban sentados juntos en la sala de estar,
John se volvió hacia Sophie con el corazón lleno. Eres nuestra, Sophie, digan lo que digan. Sophie sonrió, su rostro iluminado de pura alegría. Estoy en casa, susurró con la voz cargada de emoción. Realmente estoy en casa. Y por primera vez en años, John sintió que su familia estaba completa. ¿Qué opinas de la decisión de John de traer de vuelta a Sophie a sus vidas? ¿Crees que es posible cambiar de verdad y arreglar las cosas después de un error? Comparte tu opinión con nosotros. ¿Crees que el amor es suficiente para superar el pasado? Si disfrutaste la historia, deja el número 100 en los comentarios y cuéntanos desde dónde la estás viendo. No olvides compartir este video con alguien que necesite escuchar una historia de segundas oportunidades.